Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Hoy empezamos con un tema, bueno, ya lo hemos anunciado durante las últimas 2 semanas, porque es de interés general, por supuesto. Me refiero a la elección del Procurador General de la Nación. Digo que lo hemos anunciado durante las 2 precedentes semanas porque estuvimos aquí contándoles cómo ese botón así de inmenso respaldaba la aseveración que hago yo todos los días en Sinergia Informativa de que no podemos soslayar lo político y lo administrativo. Todo, hasta el aire que respiramos, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y la elección del Procurador General de la Nación, que tiene que ver con la elección de esa persona que ejerce una labor muy importante en nuestro ordenamiento jurídico relacionado con el control disciplinario y político de los diferentes actores políticos del país, pues es fundamental. Hace parte de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro Estado social y democrático de derecho desde el punto de vista de la separación de los poderes. No está en ninguna de las ramas del poder público, no está en el judicial, que algunos dirían está en el judicial, el procurador, no está en el judicial, no está en el legislativo, no está en el ejecutivo, está por fuera como órgano de control. Y bueno, y por eso es que es tan importante que lo tengamos en cuenta y que veamos hoy quién fue finalmente elegido por el Senado de la República, un estamento eminentemente político, Senado de la República, quién fue elegido, vuelvo y digo, por esta Cámara Alta, después de haber consultado a los 3 que estuvieron en la terna. Bueno, el elegido es Gregorio El Hach. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla, después de la decisión, con 95 votos contra 3 para otro de los ternados, Luis Felipe Henao, y 2 para Barón Cotrino. Germán Barón Cotrino. Entonces, ¿quiénes decidieron con 95 votos que fuera él el elegido? Los senadores de la República, esos que ustedes están viendo allí, a quienes él les está dando la mano en agradecimiento. Y esto es simbólico, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquitico más adelante. Tiene que ver con que, hombre, y entonces iba a haber independencia en la elección de un procurador que ejerce como controlador de lo político, sabiendo que tiene tanta cercanía con los senadores que lo eligieron. Bueno, ese es nuestro sistema. Empecemos escuchándolo y viéndolo a él. ¿Qué dice Gregorio El Hach, el procurador para el periodo 2025-2029? El consenso es la herramienta más efectiva para resolver los conflictos, escribió otro grande hombre, el expresidente estadounidense Jimmy Carter. Ahora nos corresponde buscar nuestros consensos esenciales para resolver las diferencias de hoy. El consenso implica necesariamente escuchar al otro, defender las ideas propias, pero también respetar al interlocutor y ceder. El consenso demanda a las partes involucradas encontrar puntos en común y trabajar juntas para encontrar soluciones pacíficas, útiles, eficaces y posibles. El consenso implica acuerdos y un diálogo abierto, lo que permite a las partes entender mejor las necesidades y preocupaciones del otro y ponerse de acuerdo en un futuro común en paz. No hay una sola manera de ver el universo. Todos tenemos nuestra propia interpretación de lo que acontece y es equivocado pretender imponer una particular visión por la fuerza a los demás. A quienes persistan en imponer sus puntos de vista ideológicos o políticos o cualquier tipo de pensamiento a los demás, sin escucharlos, sin ceder, sin dialogar, les quiero decir que están equivocados. Que esas formas de proceder generarán más polarización, más conflicto y frenarán la prosperidad de los colombianos. Como Procurador General de la Nación, fruto del consenso de todas las organizaciones, partidos políticos, bancadas
y gracias también al señor presidente de la República, que con ello también está enviando un mensaje de diálogo a Colombia a través de su Congreso de la República, un mensaje de concertación y un mensaje de unidad. Voy a emprender la búsqueda de ese consenso de todas las fuerzas vivas de Colombia. Muchas gracias, presidente. Interesante la palabra consenso, también la otra, concertación, la que hemos venido hablando aquí bastante, porque sería lo ideal lograr consenso, concertación y no confrontación. Pero no es ese el papel que debe jugar el Procurador General de la Nación. Ya lo dijimos desde el principio. Es organismo de control disciplinario y político. Por tanto, él no puede entrar en consenso con la clase política. Él tiene que vigilar la clase política. Ese es el pensamiento de David Suárez Tamayo, quien estuvo haciendo parte de la selección general del Procurador General de la Nación. Llegó de 76 aspirantes a estar entre los 10. No se acercó a los ternados, pero estuvo muy cerquita, David Suárez Tamayo, a quien lo invitamos a Clickracia para que habláramos sobre la decisión del Senado de la República a propósito de que nos habíamos acercado a él, a el Hash, como el que podía ser el elegido por el Senado de la República. Bueno, ¿qué dice respecto de la decisión David Suárez Tamayo? Aunque decíamos que no era tan claro quién podía ser el procurador, sí advertíamos aquí usted, Javier y yo, cómo el Haas tenía una gran ventaja, y era que llevaba 12 años en el Congreso, que conocía a todos los senadores, y advertíamos algo, Roger, recordá, que decíamos, está allá, puede entrar a las 6 de la mañana e irse a las 10 de la noche, o sea, está trabajando allá en el Senado, mientras que los otros candidatos tienen que anunciarse, tienen que ir de oficina en oficina. Pues el Haas, esa es su casa, el Haas estaba en su casa, trabajando en el Senado, podía entrar a cualquier hora, quedarse todo el día ya hablando con todos los senadores, entonces tenía esa ventaja. Pero es una ventaja para él y para Petro, ¿no es cierto? Petro da una cátedra de efectivismo político, ¿no es cierto? No de coherencia, no de integridad, no de coherencia con su discurso, pero efectivo, puso el candidato ganador. Pero la pregunta que surge es si ese es un procurador ganador para el país, para Colombia, para los ciudadanos, para los derechos, para el respeto de la Constitución y de la separación de poderes. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer ya hoy, una vez elegido. Bien importante la pregunta que hace David Suárez Tamayo. Pues ganó Petro porque ese fue su ternado, pero es el procurador que necesita el país, el independiente. Habla David Suárez Tamayo de efectividad política de Gustavo Petro con la decisión que toma, ternando a Gregorio El Has, pero no coherencia. ¿Por qué? Vamos a un corte para mensajes y ahorita cuando regresemos dejamos que David Suárez Tamayo nos diga por qué no hay coherencia en la decisión tomada mayoritariamente por el Senado de la República en torno al nombre de Gregorio El Has. Desde el primer momento en que el presidente de la República ternó a Gregorio El Has, secretario del Senado de la República durante 12 años, dijimos, esa puede ser la figura que puede competir con Luis Felipe Henao y con Germán Barón Cotrino. El primero, el ternado por la Corte Suprema de Justicia, el segundo por el Consejo de Estado. Figuras políticas eminentes de cambio radical, representación de Germán Vargas Lleras. ¿Quién puede ser el gallo? Sería entonces el Hash, pues dijimos que sí, por la cercanía que durante estos 12 años ha tenido con los viejos senadores y los nuevos senadores que hoy tomaron la decisión de elegirlo. Y entonces esa fue una excelente, estratégica jugada política del presidente Gustavo Petro. Pero ¿por qué dice David Suárez Tamayo, abogado, especialista en derecho público, que no es coherente la decisión? David Suárez Tamayo. ¿Por qué digo que no es coherente lo de Petro? Porque Petro tiene una campaña, una propuesta de gobierno y llega a la presidencia y todos los días lo dice, supuestamente es el gobierno del cambio, es cambiar las viejas prácticas políticas
Él es muy defensor de la separación de poderes, del Estado de Derecho. Además, es muy respetuoso supuestamente de los derechos, de las garantías, y comete dos grandes errores históricos. El primero es que él hizo una convocatoria pública. Muchas personas se inscribieron, llenaron requisitos, generó una expectativa de que iba a ser un proceso transparente. Quedaron 20 preseleccionados, 20 precandidatos que estaban a la espera de que el gobierno nacional o los llamara a una entrevista o a una reunión o algunos criterios de evaluación, y sorpresivamente él terna al Hach, que no estaba en la lista, él no se inscribió en la lista del presidente. El Hach se había inscrito para la Corte Suprema, que finalmente la Corte terna a Barón Cotrino, pero el Hach no estaba en la convocatoria ni en la lista de inscritos que hizo la convocatoria el presidente de la República. Esa es la primera incoherencia. Y la segunda incoherencia es que terna a una persona que tiene una historia absolutamente política. Sí, pues para ser secretario del Senado 12 años hay que ser muy político, hay que tener mucho respaldo político, hay que tener mucho músculo político. Mucho músculo político, pues mire, hasta el grado de haber obtenido 95 votos. Imagínense, de 100. Le fue supremamente bien. Y esto es lo que ya teníamos nosotros previsto, precisamente por esa cercanía con la clase política de Gregorio El Hach. Bueno, claro que, obvio, el gobierno del presidente Gustavo Petro tenía que celebrar la decisión tomada por el Senado de la República, porque El Hach fue su ternado. Y el ministro del Interior, que ha venido hablando de las palabras con que se presentó al país como procurador elegido el Hach, consenso y concertación, él, el ministro del Interior que ha buscado eso, pues claro que celebra y aplaude que el procurador hable de consenso y concertación. Aquí está Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. Y alcaldes del país. Yo creo que esta elección, de alguna manera, lo dijimos en la postulación de Gregorio El Hach, es una bandera blanca del Poder Ejecutivo al Congreso de la República, y es un mensaje muy claro de que estamos convencidos que el camino es el del entendimiento, el de la concertación y no el de la confrontación. Es lo que necesita Colombia en este momento. Y eso está muy bien, volvemos a decirlo. El país necesita más concertación y menos confrontación, menos pugnacidad propia de la polarización. Pero ese no es el papel, y esto ya es opinión, del Procurador General de la Nación. Ya harto se ha criticado a la saliente Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, porque supuestamente representa los intereses de la derecha. Ya harto se criticó al exfiscal general de la Nación por supuestamente representar los intereses de la derecha, para que ahora digamos que el ternado por el gobierno de Gustavo Petro, venga a representar los intereses de la izquierda. Tiene que ser imparcial, tiene que ser una figura que realmente cumpla con ese propósito, entre otros, especialmente los relacionados con la defensa de la Constitución Política de Colombia, de los derechos humanos, pero desde el punto de vista político, con lograr que disciplinariamente los políticos cumplan, y para ello tiene que ser imparcial, no puede ser parte de los que va a controlar como organismo de control disciplinario, que es la Procuraduría General de la Nación. Corte para mensajes, ya regresamos. En el área de la Cámara de Representantes la discusión del proyecto de ley de la reforma laboral. Ya se aprobó, ya se han aprobado varios artículos, ya les voy a decir cuáles, pero el más reciente fue el artículo 13 que busca lo siguiente de la reforma, que el horario diurno de los trabajadores en Colombia empiece a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche, y que el horario nocturno inicie a las
7 de la noche y termine a las 6 de la mañana. Este fue pues el artículo más reciente aprobado. Entonces, está aprobado este artículo. El 13, trabajo diurno y nocturno. El 53, lineamientos de política pública de trabajo digno y decente para la transición justa y el empleo verde y azul. 55, incentivos al empleo verde y azul. Artículo 50, ese era el 54. El 55, formación para la promoción de empleos verdes y azules. Artículo 56, modalidades de teletrabajo. Artículo 57, auxilio de conectividad. Artículo 58, garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Y artículo 59, promoción de las diferentes modalidades de trabajo a distancia. Estas, digamos, esta aprobación de estos artículos, miren que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy con la digitalidad, trabajos digitales, el capitalismo digital. Hay un cambio, como nos lo decía Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, hay un cambio ostensible del capitalismo industrial productivo al capitalismo digital, muy relacionado con esto que estamos hablando y que fue aprobado en estos artículos que acabo de mencionar. Imagínense, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 artículos hay 1, 2, 3 y 4, 5 que están relacionados con el teletrabajo o con, como dice Rodolfo Correa, yo lo entiendo así como el capitalismo digital, que son las nuevas formas de emplear, de enfrentar el empleo. Muy bien, otra noticia importante que tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores, relacionado con lo pensional, no necesariamente con la reforma pensional, es el que se relaciona, vuelvo y digo, con un proyecto de ley de Catherine Cubinado. Ella es representante a la Cámara, quien ha propuesto que si una mujer que se ha dedicado cerca de 600 semanas al cuidado del hogar, lo demuestra, podría tener la mitad de la pensión de su cónyuge, de su compañero permanente, de su esposo. O incluso tener la posibilidad, si alguna vez ella cotizó, de sumar esas semanas que cotizó a las semanas de su esposo. Y así, digamos, acercar más rápido a la pensión de su marido, déjenme decirlo de esa manera, o incluso aumentar la mesada pensional. Esta es una muy buena noticia. Sin embargo, hay quienes piensan, como el experto en derecho pensional Andrés Mauricio Restrepo, de que es muy loable la noticia, pero sosteniblemente es posible, perdón, fiscalmente es sostenible. Andrés Mauricio Restrepo. Este antecedente ya existe en el mundo, es importante, es muy valioso en el tema de la reivindicación de las mujeres, pero tiene un pequeñísimo problema, o dos, diría yo, Roger. El primero es un tema de sostenibilidad fiscal. ¿De dónde vamos a sacar la platica? Porque el proyecto es muy interesante. Más aún, el proyecto indica que si la mujer tiene algunas semanas, estas semanas se las puede sumar a su pareja para que éste pueda pensionarse anticipadamente e inclusive se pueda pensionar con un mayor monto de pensión. Vuelvo y repito, en el papel es maravilloso, pero en la práctica esto implica un tema de sostenibilidad fiscal y de costo muy grande, lo cual, Roger, las leyes antes de ser aprobadas deben tener un visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda, en donde nos determine la viabilidad del mismo, y dudo muchísimo, Roger, y a todos las personas que nos están escuchando y viendo, que el gobierno le vaya a dar fiscal a este tema. Como propuesta maravillosa, pero aterrizarla en un tema práctico por tema de costos lo veo bastante complicado. Sí, porque es muy importante, sostenibilidad fiscal, o sea, si hay platica para garantizar ese buen proyecto. Bueno, y terminemos con estas imágenes muy corticas que nos llegaron relacionadas con el incidente con dos cabinas de la línea K del Metrocable, que miren ustedes el golpe que se dieron, y ello generó la suspensión del servicio durante un muy buen rato, dejando a
cerca de 300 personas allá suspendidas en las cabinas. Imagínense ustedes generando toda la tensión, toda la angustia, toda la agonía, y más recordando que hace poquito hubo un incidente también ahí en la línea acá del metro que produjo 20 personas heridas, 4 de ellas, hay un muerto y 20 personas heridas, y pues varias de ellas de gravedad. Entonces, pues finalmente se solucionó la situación. Jaime Andrés Ortiz, quien es el gerente social y de servicio al cliente del metro, da este buen balance. En esta línea específicamente, nuestra primera línea de cable aéreo, los usuarios del territorio son fundamentales y la tranquilidad que puedan tener ellos en nuestro sistema. Ahí ustedes también son importantes para nosotros de darles esa confianza a los usuarios. Contábamos que la falla que se presentó es totalmente diferente, es totalmente aislada, es un caso diferente a la que se presentó en el mes de junio. Esta información vamos a llevarla a nuestros usuarios de la línea acá, a todos los vecinos, a los grupos sociales de base. Vamos a tener conversatorios en las estaciones. Desde anoche hemos venido hablando con los vecinos de la comunidad, contándoles qué fue lo que pasó, contándoles a detalle, explicándoles muy bien cómo se presenta la situación y cómo esto debe darles tranquilidad, y debe estar presente la confianza en este sistema que moviliza 45.000 usuarios todos los días, y por los cuales nuestro equipo de mantenimiento, nuestro equipo de servicio, de seguridad, de brigada de emergencias, en fin, tenemos para que el sistema opere con normalidad y que situaciones como las de anoche que se presentan se puedan atender en el menor tiempo y se pueda restablecer la operación lo más rápidamente, pero de manera segura, como lo hicimos anoche. Que sea un llamado de atención para el mantenimiento exhaustivo del metro en general y del Metrocable. Segunda vez en la línea CAP de Metrocable. La tercera no puede ser, que no se les puede pues a un mal agüero, la vencida. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque el mantenimiento tiene que ser exhaustivo, y recordemos que lo pasado en junio anterior, pues tuvo que ver, según dijeron los miembros del sindicato, que de pronto es que había problemas con el mantenimiento, con falta de recursos, en fin, no se volvió a oír nada, no dijeron más los miembros del sindicato, pero ojo, que sea un llamado de atención por la vida y la integridad física de los tantos usuarios de este importantísimo sistema de transporte masivo que es el metro y el Metrocable. Muchas gracias.